Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Régimen de excepción acumula 50 días sin homicidios. El mes de julio contabiliza 5 días consecutivos sin muertes violentas. El 27 de marzo, en una sesión plenaria extraordinaria y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contienen régimen de excepción. Abran la puerta a la policía, pues. Desde esa fecha, el accionar de manera intensiva de los cuerpos de seguridad no ha parado. Un poco más de 100 días han transcurrido, donde diversos operativos se han desarrollado en todo el país, lo que hasta la fecha ha logrado el arresto de casi 45,000 pandilleros. A muchos de ellos incluso ya les ha sido decretada la detención provisional para que no tengan escapatoria. Las acciones han permitido una baja considerable de los homicidios, pero también de otros delitos de alto impacto como extorsión, privación de libertad, agresiones sexuales, entre otros. Además, se ha logrado el decomiso de 974 armas de fuego de diversos calibres, 9,858 teléfonos celulares, 1.6 millones de dólares en efectivo, producto de las extorsiones, venta de droga y otros delitos, además de 1,186 vehículos, algunos robados y otros de lujo adquiridos con dinero ilícito. Debido a los resultados obtenidos y para continuar con la lucha contra las pandillas hasta que éstas sean derrotadas por completo, el régimen de excepción ha sido extendido 3 veces, la más reciente el pasado 21 de junio. Durante este proceso, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también ha sido fortalecida con equipos de protección, mejores armas, drones, entre otros insumos que facilitan su trabajo para ir un paso adelante de estas estructuras criminales, con el objetivo de garantizar la seguridad a todas las familias salvadoreñas que por años vivieron amenazadas por el accionar de estos grupos criminales. 26 sujetos fueron capturados en las últimas horas en diferentes puntos de Soyapango e Ilopango. Uno de ellos, un peligroso palabrero, quien recientemente había obtenido este rango tras la captura de uno de los cabecillas de la pandilla 18 sureños. Fue identificado como David Alexander Morales, de 22 años, alias El Miquillo, quien fue capturado en la urbanización Bosques de la Paz de Ilopango. Cabe señalar que este ya contaba con antecedentes penales. Además, entre las capturas se contabilizan 11 mujeres quienes se encargaban de cobrar la renta a comercios en Soyapango y además trasladaban a las pandillas información personal de algunas de las futuras víctimas. Todos serán acusados de agrupaciones ilícitas, sumado a otros delitos como extorsión, robo, limitación a la libre circulación, entre otros. Tanto los miembros activos como sus colaboradores son trasladados a los diferentes recintos carcelarios, mientras esperan el desarrollo de su proceso judicial, cuya condena podría superar los 30 o 40 años de cárcel. Este día la Fiscalía General de la República solicitó la detención provisional para 100 pandilleros de la MS y del barrio 18, quienes de acuerdo a las investigaciones cometían diferentes ilícitos en el departamento de Usulután. El Ministerio Público Fiscal los acusa del delito de agrupaciones ilícitas. Sin embargo, en el transcurso de las investigaciones podrían sumarse más procesos judiciales. También se solicita la detención para 2 pandilleros menores de edad. En Sonsonate se realizó la captura de 2 pandilleros en el cantón Metalío de Acajutla. Se trata de Hugo de Jesús Rosales y Alfredo Antonio Pérez, quienes estarán a la orden de la Fiscalía General de la República y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. En esa misma zona se capturó a Saúl Enrique Vanegas, un gatillero de la MS-13 que ejecutaba homicidios ordenados por pandillas. En Ciudad Arce, La Libertad, se realizó la detención de 2 pandilleros más, Ana María Flores y Luis Ángel Mendoza. Ambos tienen antecedentes por agrupaciones ilícitas, delito por el que serán procesados.
En Quesaltepeque se realizó la captura de Héctor Daniel Rivas, quien extorsionaba a algunos negocios junto a otras personas involucradas. Se les decomisó un celular con información sobre las cantidades que exigían a diferentes negocios y las fechas en que debían pagarlas. También en esa misma zona se realizó la captura de Sandra Guadalupe Torres, acusada por el delito de agrupaciones ilícitas, quien se dedicaba a extorsionar y atemorizar a comerciantes y habitantes del barrio El Tránsito. En San Salvador se realizó la captura de José Andrés Portillo Gómez, que será acusado por el delito de agrupaciones ilícitas. Este sujeto quedará a la orden de las autoridades respectivas. Mientras que en Cuscatancingo se realizó la captura de William Vladimir Castro Colocho, quien posee un amplio récord delictivo desde el año 2007, por los delitos de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos, conducción peligrosa, resistencia y receptación. Este sujeto se encargaba de recoger el dinero de la extorsión y está vinculado a varios delitos cometidos en Villa Mariona. Podría recibir hasta 30 años de prisión. En el departamento de La Unión se realizó la captura de Esperanza Asensio Valdés, quien deberá responder ante la justicia por los delitos de organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas. También en ese departamento se capturó a Edgardo Joel Mercado Lemus, que será procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas y podría enfrentar hasta 25 años en prisión. Alias Piedra, exalcalde de Usulután, señalado por agrupaciones ilícitas. Las investigaciones han determinado que colaboraba con la pandilla MS y la clica criminal gángster Locos Salvatruchos, que delinque en la zona norte de la ciudad de Usulután. En la publicación se lee: el 20 de junio del 2017 fue capturado por organizaciones terroristas, vinculado a la MS. En ese proceso fue condenado a 3 años de prisión que le fueron sustituidos por trabajos de utilidad pública. Sin embargo, las investigaciones revelan que tiene vínculos con grupos criminales. Las estrategias del gobierno para lograr la desarticulación de los grupos criminales continúa dejando importantes resultados. A la fecha, el régimen de excepción ha logrado sacar de las calles a más de 44.500 peligrosos terroristas que mantenían en zozobra a la población. Los duros golpes a estas estructuras han permitido llevar paz y tranquilidad a la población, además de permitir que los sectores productivos puedan realizar sus actividades sin temor a ser extorsionados. Para llegar a este punto ha sido clave el trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y Fiscalía General de la República. Tenemos más detalles en breve. Bienvenidos a Noticiero El Salvador. ¡Fuerte la policía! Los logros obtenidos en materia de seguridad se pueden mencionar en diversos sentidos, pero con respecto al delito más grave, el homicidio, se mantiene a la baja. Tanto que en 50 días se tiene registro de 0 asesinatos. Segundo, Marta. El trabajo ha sido fuerte en diferentes áreas, por lo que no es casualidad que en la mitad de todos los días, desde que se aprobó el primer decreto para avalar el estado de excepción, registre 0 casos. De hecho, en los primeros 7 días de julio, solo se registra un hecho de violencia. Desde el 27 de marzo, el Gabinete de Seguridad ha redoblado todos sus esfuerzos. Eso incluye más tareas de inteligencia e investigación, amplios operativos, capturas, decomiso de armas, drogas, dinero en efectivo, vehículos e incluso inmuebles que ahora han sido puestos a disposición de las autoridades para el combate del delito. Según las cifras de la Policía Nacional Civil, en lo que va del año, se han registrado 58 días sin muertes violentas. 7 días se lograron con la implementación del Plan Control Territorial, previo al régimen de excepción. Y en este mes de julio destacan las fechas 2, 3, 4 y 6, donde no se registró ningún hecho como ese en todo el país. Durante los 3 años de gestión del presidente Nayib Bukele, el Gabinete de Seguridad también reporta cifras nunca antes vistas.
un gran total de 149 días sin homicidios a nivel nacional. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Exdiputado del PCN Mario Ponce es sancionado por el Instituto de Acceso a la Información por publicar datos de un empleado legislativo. En otro orden de información, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, fue sancionado en 2021 por el Instituto de Acceso a la Información Pública, luego que revelara datos confidenciales de un empleado del órgano que presidía. Pero el ex parlamentario no ha cumplido con el pago de la sanción y ahora el proceso pasa a manos de la Fiscalía General de la República. Obviamente este muchacho tenía que haber avisado que estaba en España. Entonces viene, entra y hasta este momento nos hemos dado cuenta. Lo hemos mandado a la casa a pasar cuarentena. Por esta acción, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, pagará $12.166.80 al brindar declaraciones a la prensa mostrando un documento con información personal de un empleado legislativo en el contexto de la pandemia por COVID-19. El exparlamentario señalaba a los periodistas que el empleado ocultó a la Asamblea su viaje a España, en ese momento un país con alto índice de casos por la enfermedad. Alguien que tenía el pisto para viajar a España, disfrutar de su viaje, pero sabiendo que allá estaba la pandemia o estaba la crisis, se viene, no dice nada, es un empleado de esta Asamblea que estaba en la UASI. Ponce expuso la fotografía de la persona, nombre, fecha de nacimiento, número de cuenta bancaria, número de seguro social, DUI, NIT, tipo de sangre y movimiento migratorio, entre otros datos. Por ello, la institución exige el pago, luego de que el pasado 1 de julio de 2021 fue condenado por la infracción contenida en la Ley de Acceso a la Información Pública. La multa debió ser pagada en el Fondo General de la Nación dentro de los 8 días hábiles siguientes a la resolución. Luego, Ponce debía presentar el recibo de pago a la Colecturía Central del Ministerio de Hacienda, pero no fue así. Ahora el caso fue remitido a la Fiscalía para continuar las diligencias y obligar al exparlamentario a cumplir con el pago. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Un nuevo acto de intolerancia se viralizó en redes sociales, un video donde se evidenció que un automovilista arrolló a una persona en el barrio San Jacinto y la arrastró por varios metros. En tan solo un par de horas, la Policía Nacional Civil capturó al responsable identificado como Misael Dante López Ortiz, de 44 años de edad, quien se mantendrá tras las rejas, mientras su caso pasa a los tribunales competentes por el delito de homicidio simple imperfecto tentado. Continúa atención integral en albergues a los afectados por las lluvias, mientras se esperan más precipitaciones para los próximos días. Sí, ya tenemos bastante de vivir eso, de que cada vez que llueve pasa esto, se mete el agua. Sí. Todo se me inundó a mí, entonces poco a poco estoy yendo a limpiar mi casa. Las familias evacuadas de la comunidad La Palma en San Salvador recuerdan el momento amargo que pasaron por las precipitaciones de las últimas horas. Fueron momentos difíciles de alta tensión, pero gracias a Dios pues damos que no tuvimos pérdida de vidas humanas, solo lo que hemos, pues todo ha sido material. En total son 11 familias, es decir, más de 25 personas las que permanecen en la Casa Comunal La Palma. Digamos, nomás fue eso y las comenzaron a traer para acá todos, pero gracias a Dios siempre los han tratado bien y todo eso. En este albergue, las personas reciben alimentos, atención médica e incluso actividades recreativas para los pequeños. La alcaldía pues hemos tenido bastante apoyo en parte de ellos, en lo que es alimentación, atención, estos camarotes que ellos también nos han donado. Vienen a dar la comida, les traen cositas a los niños y todo eso. Sí, todo está bien, gracias a Dios. La alcaldía de San Salvador ha gestionado el resguardo de habitantes en comunidades vulnerables, brindando refugio temporal como medida preventiva ante las lluvias.
En el albergue se les está dando totalmente la atención, desayuno, almuerzo y cena a los 3 tiempos. Hemos tenido empresas hermanas que nos han hecho donaciones de cereal, de leche, de jugos. El Ministerio de Salud también se encuentra monitoreando constantemente medicina con doctores, revisión casi que a diario. En total, la comuna capitalina destinó $1 millón para emergencias por las lluvias, asegurando que de ser necesario se podrán erogar más fondos durante la época lluviosa. Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Bonnie causaron inundaciones urbanas afectando a varias comunidades de San Salvador. El balance brindado por la municipalidad informa sobre la activación de 7 albergues, entre otras atenciones. Tuvimos 116 monitoreos permanentes en todas las comunidades de riesgo, 4 accidentes de tránsito debido a las lluvias, que las calles se ponen bastante lisas. Tuvimos 456 evacuaciones preventivas. De estas 456, 257 personas tuvimos en los refugios. A diario se retiran 70 toneladas de basura, entre botellas, llantas y hasta electrodomésticos, de cunetas, aceras, tragantes y quebradas, informó el director de Desechos Sólidos, Germán Muñoz. Solo de la tormenta Bonnie nosotros evacuamos 150 toneladas, todo lo que arrastró las correntilladas en los ríos, en las quebradas, que vino a parar a los tragantes. Prácticamente nosotros estamos trabajando directamente en todos los ejes preferenciales, en los lugares de mayor tránsito. Previo al inicio del invierno se realizaron labores de limpieza en la capital. Esto disminuyó los estragos ocasionados por las tormentas provocadas por distintos fenómenos en las últimas semanas. Nosotros realizamos la limpieza de 86 kilómetros lineales de los ríos y quebradas del municipio de San Salvador, con chapoda, evacuación de desechos, canalizado del río. Canalizado es desarticular todas las pozas que hay dentro de todo lo que es el recorrido de los ríos y las quebradas. 36.000 unidades de tragantes entre pozos y tuberías de todo el municipio de San Salvador, chapoda de maleza. El llamado de las autoridades es a ser responsables con el manejo de los desechos sólidos, además a acatar las recomendaciones de Protección Civil. Los residentes de esta colonia se mostraron agradecidos de que por fin un gobierno solucionara un problema que inició hace unos 15 años. Porque ahora no vamos a hacer como antes, que solo les venían a poner plástico, sino que les vamos a hacer una obra de verdad, una obra que garantice la paz y la confianza para todas las familias que viven en este sector, que son más de 12.000 habitantes. De hecho, ministros de Obras Públicas de gobiernos de Arena y del FMLN solo prometieron, pero debido a esa negligencia, dejaron crecer la situación. Ahora, las cosas cambiaron. Quiero mencionar, además de esto, pues que vamos a construir también muros, que van a tener cerca de 4 metros de altura aproximadamente. Van a haber unas gradas disipadoras que van a canalizar pues todas las aguas lluvias. Construirán pozos colectores y se canalizará la escorrentía que se genera cuando llueve, evitando la erosión del terreno y que ésta vaya directo al cauce del río. Yo veo muy positivo lo que está haciendo el gobierno, pues para mí una excelente atención hacia nosotros, los que tenemos necesidad de su ayuda. Gracias a Dios empezaron a trabajar acá y este año, pues a pesar de las tormentas tan fuertes que han habido, no hemos tenido mayor preocupación porque tenemos la esperanza que ya pusieron mano. La obra en este complejo residencial se proyectó para ser finalizada en 6 meses. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Las víctimas mortales causadas por el derrumbe de una parte del glaciar Marmolada en los Alpes italianos continúa en aumento, mientras que en un barrio de Colombia, espuma tóxica cubrió casas y calles, dejando a su paso escombros, basura y animales muertos. Sube a 10 la cifra de muertos por el derrumbe de un glaciar en Italia. Las autoridades informaron de un nuevo cuerpo que fue encontrado este jueves por los rescatistas italianos luego que se diera una parte del glaciar de la Marmolada de los Alpes el pasado domingo. Un equipo de 14 rescatistas, acompañados por perros especializados, buscan restos y objetos arrollados por la avalancha de hielo y rocas. Para las autoridades italianas, el calentamiento global y una ola de altas temperaturas registrada este año aceleraron el derretimiento del glaciar.
Nubes de espuma tóxica que alcanzaron más de 5 metros de altura inundaron recientemente las calles del municipio colombiano de Soacha, en donde sus residentes claman por resolver el problema de contaminación que los afecta desde hace 10 años y se repite durante los periodos de largas lluvias cuando los torrentes se mezclan con aguas residuales. Esta vez, la espuma generó un trabajo de limpieza de cerca de 14 horas a habitantes de la zona, a la Oficina de Gestión de Riesgo y a los organismos de socorro. Y en China, una conductora que quedó atrapada en su vehículo en medio de las inundaciones fue rescatada cuando su carro fue arrastrado por la fuerza de las aguas. Una persona se juega la vida para llegar hasta donde se encuentra y consigue sacarla del automóvil atándola a un cable con una polea. El sureste de China está viviendo fuertes inundaciones que están afectando a localidades enteras y miles de personas han tenido que ser evacuadas. Un firmante del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia fue asesinado. Se trata de Michael Andrés Lozano Rojas, quien según las autoridades se encontraba realizando su proceso de reincorporación. La masacre tuvo lugar en una zona rural del municipio de La Montañita, en el departamento de Caquetá, cuando 3 hombres fueron asesinados en el interior de un vehículo, aparentemente por integrantes de un grupo armado. Como si el incremento de precios de los hidrocarburos no fuera suficiente en Honduras, los productores de café prevén cierre de fincas por el aumento de precios de los fertilizantes que se utilizan para hacer producir las tierras donde se siembra el grano aromático. Para los productores, la situación se vuelve insostenible y no ven apoyo de parte del gobierno central, al tiempo que piden que se les dé un abono orientado a la siembra de café, no de otras semillas. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. El 27 de marzo, en una sesión plenaria extraordinaria y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Desde esa fecha, el accionar de manera intensiva de los cuerpos de seguridad no ha parado. Un poco más de 100 días han transcurrido, donde diversos operativos se han desarrollado en todo el país, lo que hasta la fecha ha logrado el arresto de casi 45,000 pandilleros. A muchos de ellos incluso ya les ha sido decretada la detención provisional para que no tengan escapatoria. Las acciones han permitido una baja considerable de los homicidios, pero también de otros delitos de alto impacto como extorsión, privación de libertad, agresiones sexuales, entre otros. Además, se ha logrado el decomiso de 974 armas de fuego de diversos calibres, 9.858 teléfonos celulares, 1.6 millones de dólares en efectivo, producto de las extorsiones, venta de droga y otros delitos, además de 1.186 vehículos, algunos robados y otros de lujo adquiridos con dinero ilícito. Debido a los resultados obtenidos y para continuar con la lucha contra las pandillas hasta que éstas sean derrotadas por completo, el régimen de excepción ha sido extendido 3 veces, la más reciente el pasado 21 de junio. Durante este proceso, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también ha sido fortalecida con equipos de protección, mejores armas, drones, entre otros insumos que facilitan su trabajo para ir un paso adelante de estas estructuras criminales, con el objetivo de garantizar la seguridad a todas las familias salvadoreñas que por años vivieron amenazadas por el accionar de estos grupos criminales. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Próximo a conocerse el resultado del análisis químico de la contaminación en la quebrada El Piro vinculada a la empresa Sanjacks. La Fiscalía junto a la policía y el personal técnico de ANDA realizaron un allanamiento en la fábrica de industrias Sanjac SADCB, ubicada en el Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, para determinar
el origen de descargas de agua con contaminantes en la quebrada El Piro. En la primera intervención, el pasado 5 de julio, se logró determinar que las descargas de agua provenían de la empresa, donde se encontró una pila de oxidación con los mismos residuos contaminantes al medio ambiente. A raíz de las pesquisas policiales que se realizaron, se determinó que las descargas de las aguas residuales se estaban efectuando desde lo que es esta industria Sanjac. El 6 de julio también se procedió a realizar un registro con prevención de allanamiento en la planta de bombeo del Plan de la Laguna, donde se encontraron los mismos colorantes químicos que contaminan la quebrada El Piro. Según las informaciones que tenemos por el momento, en este lugar se colectan todas las aguas ya tratadas de lo que es el parque industrial del Plan de la Laguna, y acá existe una planta de tratamiento donde se les da un tratamiento previo antes de ser canalizadas hacia otro lugar. Esta planta es administrada por la Asociación de Empresarios y Vecinos de la Zona Industrial La Laguna y trata el agua potable y aguas negras de 37 empresas. Si llegáramos a determinar efectivamente que la empresa, que la sociedad Industria Sanjac SASB es la responsable de las descargas directas a lo que es la quebrada del Piro, estaríamos habilitados para presentar cargos por el delito de contaminación ambiental contra las personas que resulten responsables en cuanto al no cumplimiento de las indicaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Las autoridades mantienen un proceso abierto en contra de la empresa Industrias Sanjac, mientras continúan las investigaciones en el resto de industrias del Plan de la Laguna. Crimen ambiental que ha puesto en riesgo la salud de muchos salvadoreños. De esa manera cataloga el presidente de ANDA, Rubén Alemán, la contaminación ambiental que hizo la empresa Sanjac al verter aguas tóxicas a la quebrada El Piro en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Como ANDA hemos tomado 2 muestras, una muestra la tomamos en un cuerpo receptor en la quebrada, fue una muestra simple, y la otra muestra la tomamos en la descarga al alcantarillado. Los análisis físico-químicos que vamos a analizar duran aproximadamente 5 o 6 días, porque es la demanda biológica de oxígeno, que es a 5, así se llama. El caso salió a luz luego de una serie de denuncias en redes sociales. De inmediato las autoridades procedieron a realizar las investigaciones para determinar el impacto de estas sustancias en la población y el medio ambiente. Como institución estamos complementando el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente y de la Fiscalía General de la República para apoyar cualquier información que se requiera por parte de nosotros. Sobre este caso, ya hay 2 personas detenidas, el gerente de la Asociación del Plan de la Laguna, Arturo Germán Martínez, y el jefe de mantenimiento de Industria Sanjac, Efraín Antonio Ruballo. Las autoridades también procedieron al cierre temporal de la empresa Sanjac. Aseguró que la institución sigue con la verificación de otras industrias con el objetivo de detectar si vierten las aguas residuales sin previo tratamiento para evitar contaminación. De hecho, pues no hemos parado de realizar las inspecciones y hacemos la invitación pues a que cumplamos la ley. Nosotros no estamos pidiendo nada fuera de norma, simplemente que se cumpla la ley, y el que no cumple la ley pues se atiene a cualquier consecuencia de tipo legal, de tipo penal que puede existir. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.